Muy bien, hermano. Por la ocasión vamos a hacer un paréntesis en el estudio que estamos teniendo del libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, que hablan de las cosas que son, ¿no? La historia de la iglesia. Y claro, esto tiene que ver también con la historia de la iglesia, pero con un evento muy importante y trascendental, ¿ya? Toda la cristiandad en el mundo entero se prepara hoy para la Nochebuena, llamada la Nochebuena, ¿no? El 24 de diciembre en la noche, que se celebra, bueno, debería celebrarse, ¿no? El nacimiento de Jesús. Y aunque Jesús no nació, hermano, evidentemente un 24 o un 25 de diciembre, y ni siquiera cerca de esa fecha, ¿no? Por todo el contexto de la Biblia, ¿no es cierto? El contexto histórico del texto bíblico. Sin embargo, hermanos, aprovechamos los cristianos la oportunidad de poder celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Sin duda usted ha escuchado en algunos videos por ahí o ha visto, ¿no es cierto?, diciendo la Navidad es pagana, y dan sus argumentos y demás cosas, ¿no? Y evidentemente recuerden ustedes, hermanos, de que por lo que estamos mirando en la historia de la iglesia, ¿no? La iglesia tradicional ha cambiado donde ha llegado, ¿no? Roma con sus conquistas ha reemplazado las festividades de la cultura local por festividades cristianas. Y evidentemente, hermano, la fiesta de la última semana del año, ¿no es cierto?, que era dedicada a un dios famoso, el dios Sol, ¿no? Y las fiestas de Saturno y demás cosas tienen origen pagano, evidentemente. Pero una vez llegado al cristianismo, hermano, ha sido reemplazado, y creo que no hubo mejor idea que la del dios más pagano, ¿no? Y más popular de ese tiempo, fuera reemplazado, hermano, por el festejo del nacimiento del Salvador, Jesucristo, ¿no? El Mesías, el prometido, ¿no? En las Escrituras. Entonces, sin embargo, el cristiano bíblico, nosotros los que hemos nacido de nuevo, los hijos de Dios, aprovechamos, hermano, la oportunidad, no para celebrar la fecha. No celebramos fecha los cristianos, celebramos el hecho histórico innegable de que Dios un día cumplió su promesa de enviarnos el Salvador, que empezó a prometer desde que el hombre pecó. Génesis 3:15 está la primera mención de la promesa, que iba a venir la simiente de la mujer, iba a aplastar la cabeza de Satanás, ¿no? Entonces, no hay mejor momento, hermanos, para celebrar bíblicamente y anunciar como un testimonio de nuestra fe en Jesucristo que Dios cumplió un día su promesa. Y evidentemente no fue un 24 ni un 25 de diciembre, pero como vuelvo a reiterar, no celebramos fecha, celebramos el hecho histórico de que Dios cumplió su promesa, hermano. Gálatas 4:4 dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió, Dios dio cumplimiento a esa promesa de Génesis 15. Y claro, todo el Antiguo Testamento, todas las Escrituras presentan señales en tipos, ¿no es cierto?, en figuras, cómo iba a ser ese evento. Y yo quiero, hermano, en esta mañana que reflexionemos acerca de esa profecía que nos presenta como en un cuadro, como en una película, el hecho, cómo iba a ser ese momento en que Dios cumple esa promesa. Vamos a ir a lo que mencionaba el hermano Wilson, ¿no?, que hemos estado estudiando durante todo este mes prácticamente, ¿no? El Cristo profetizado. Pero en estas 2 últimas semanas, el pasaje de Isaías capítulo 9. Vamos a Isaías capítulo 9 para ver, hermano, cómo es que Dios, llegado al cumplimiento del tiempo, Él cumplió su promesa. Y aquí encontramos en Isaías capítulo 9, abran su Biblia, Isaías capítulo 9, 750 años antes del cumplimiento de esta profecía, Dios, hermano, lo había anunciado a través del profeta Isaías, que nos presenta como en una película cómo iba a ser este cumplimiento de esta promesa. Y la reflexión de hoy le he puesto como título, para que les guste apuntar, ¿no? Anote ahí en su cuadernillo,
Navidad, un mensaje de esperanza. Navidad, un mensaje de esperanza. Cuando alguien menciona la palabra Navidad, o toda la cristiandad escucha la palabra Navidad, estamos rápidamente trayendo a nuestra mente el nacimiento, porque eso significa Navidad. Nacimiento, pero nacimiento de nuestro Salvador. Que vuelvo a reiterar, aunque no nació un 24 o un 25 de diciembre, pero celebramos ese hecho histórico, hermano. Dios cumplió su promesa cuando llegó el tiempo. Gálatas 4:4. ¿Ya? Y vamos a mirar aquí, hermanos, que este es un mensaje de esperanza. En la profecía, Dios, a través del profeta Isaías, da una palabra de esperanza al pueblo de Israel que estaba pasando momentos oscuros. Israel pasaba tiempos difíciles. Se venía una invasión a Siria como castigo de Dios por su desobediencia. Asiria iba a ser el pueblo, o el chicote, si queremos llamarlo así en nuestro contexto, que Dios iba a usar para castigar, para disciplinar a un pueblo rebelde y desobediente, como era Israel, el pueblo terrenal de Dios. ¿Ya? Entonces Dios lo iba a disciplinar por su desobediencia. Entonces había mucha oscuridad, como miramos en el capítulo anterior, Isaías 8. A ver, vamos a mirar los dos últimos versículos de Isaías 8. Los últimos versículos dice, por ejemplo, el 22, bueno, desde el 21. Y pasarán, dice, por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, ¿no? Y el puño también, en contra de Dios. Y el 22 dice, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, ¿no? Días difíciles, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Ese es el cuadro, hermano, del pueblo de Israel en un momento difícil de su historia que estaba atravesando. Y el anuncio del castigo de Dios como disciplina, como jalón de oreja, para que se vuelvan a Dios. ¿Listo? Y es ahí, hermano, donde viene esta palabra de esperanza del capítulo 9. Miremos versículo 1 y 2 del 9. Pero más no habrá siempre oscuridad. Miren, hermano, estas tinieblas, estos momentos oscuros del pueblo, no iba a ser para siempre. ¿Ya? Dice, no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, Israel. Tal como la aflicción que vino, dice, en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles. Enseguida vamos a explicar de qué se trata todo esto. Y el 2 dice, el pueblo que andaba en tiniebla, todo lo que describe en el versículo 1, vio gran luz. Subraye eso, hermano. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, subraye, luz resplandeció sobre ellos. En primer lugar, hermanos, aquí encontramos que no andarán para siempre en oscuridad, en tiniebla. La venida del Mesías prometido traerá esperanza, en primer lugar, para los que estaban andando en tinieblas. Y Dios les va a traer luz con el Mesías. Esta profecía del Mesías nos anticipa que traerá luz. Traerá luz. O sea, no iban a estar para siempre en tinieblas, como dice el versículo 1 y 2. No es que esta zona, por ejemplo, de Galilea o la tierra de los gentiles que fue llamada, iba a estar para siempre en angustia. Sucede que en el contexto, hermano, esta zona de Israel era la zona del norte por la cual entraban los invasores y eran los primeros en sufrir las consecuencias de la invasión enemiga. Pero no iba a ser para siempre. Este pueblo que andaba en tiniebla iba a ver gran luz un día. Y esto se cumplió, hermano, cuando el Señor Jesús empezó su ministerio en esa zona. Encontramos nosotros en San Juan, ¿no es cierto? No, primeramente en Mateo 4:12.
al 16, que el Señor Jesús empezó su ministerio allí en Galilea. ¿Recuerdan cuál fue el primer milagro de Jesús? Convertir el agua en vino. Convertir el agua en vino. ¿Dónde lo hizo? En Galilea. En la boda de Caná. ¿Dónde estaba Caná? En Galilea. Caná de Galilea. Exactamente. Y toda esa zona, hermano, empezó a ver luz. Porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. San Juan capítulo 8, verso 12. Yo soy la luz del mundo. Dice: el que cree en mí no andará en tinieblas. Entonces Él vino a traer luz. Su presencia, hermano, el cumplimiento de esta promesa, enviando al Mesías, el Señor, entonces traería luz a los que estaban en oscuridad. San Juan 8:12, anoten. También Salmo 119, 105. Su palabra, su enseñanza traería luz. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, una linterna a mi camino. Eso es, hermano, la palabra de Dios. Jesucristo, la luz del mundo, vino para iluminar el camino de los que andaban en tinieblas. Hermano, yo un día andaba en las tinieblas de la religión. Estaba cegado. Pero cuando vino el resplandor de la luz del Evangelio, la persona de Cristo, trayendo entendimiento a mi mente, Dios me libró de ese velo y pude ver la persona de Jesucristo, trayendo luz a mi vida. Y eso es lo que el Señor trae, hermanos, a la vida de todo aquel que cree. ¿Listo? En segundo lugar, versículo 3, Isaías 3, capítulo 9, verso 3, dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran, es una comparación, como se alegran en la siega, en la cosecha, ¿no? Como se gozan, como hay alegría, como hay gozo, cuando reparten despojos, cuando al final de la guerra, hermanos, el botín adquirido es repartido entre los victoriosos. Así habrá gozo. Entonces, la venida del Mesías, la promesa del Mesías, hermano, para Israel y para el mundo entero, no solamente iba a traer luz a los que andan en tinieblas, pero también su venida iba a traer gozo. Gozo como cuando uno llega el tiempo a la cosecha de la siega, ¿no? Y recoge el grano, ¿no? El maíz, el arroz, lo que sembró. Qué lindo, ¿no? Tener abundancia de fruto. O cuando se gana la guerra, ¿no? Y el botín se reparte entre los victoriosos, entre los guerreros. Hermano, la victoria de nuestro Señor Jesús nos trajo gozo. La salvación, al ser alumbrados por la luz del Evangelio, por la persona de Cristo, eso trae gozo al corazón. ¿No es verdad? El gozo de la salvación, hermano, es nuestra fortaleza. David decía: vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando él pecó, ¿no es cierto? Y hubo una ruptura de la comunión con Dios. Necesitamos, hermano, disfrutar nuestra salvación. Andar en el disfrute del gozo. Del gozo, hermano, de que un día el Señor me salvó. Un día el Señor Jesús vino y murió por mí en la cruz, ocupando mi lugar. Y no hay mayor gozo que ese saber que soy ahora un renacido hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo de la gloria eterna, ¿no? El gozo de la salvación. Versículo 4, su venida también traería, versículo 4 dice: porque tú quebraste su pesado yugo, anoten esto, yugo, y la vara, anoten vara también, subrayen vara, de su hombro, y el cetro también, apoyen, subrayen, el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque tú hiciste esto. ¿Qué hizo? Su venida, hermanos, iba a traer libertad, liberación del yugo. ¿Saben qué es un yugo? El yugo es un madero que le ponen a los bueyes para atar sus cuernos, los dos cuernos. Ese es el yugo. Y lo amarran a la carreta para arar, ¿no? O para alar la carreta. Entonces,
eso tiene que ver, hermanos, con esclavitud. Voluntariamente los bueyes no vienen para que uno los enyuve. No, hay que traerlo a la fuerza. Habla, hermano, de esclavitud. La vara, ahí dice vara, ¿no? La vara de su hombro. Eso habla, hermano, de duro trabajo. En un palo, aquí ponían 2 cubetas, ¿no? Para trasladar las piedras o qué sé yo, lo que el amo pues quería que lleven, ¿no? Yo me acuerdo antes que de donde había chorro de agua, ¿no? Donde daban agua en mi pueblo, yo acarreaba en mis 2 latas y mi palo. Acarreaba agua. Esa es la vara de trabajo, hermano. Trabajo. Ya carga. Pero también dice el Señor, cuando venga, va a quebrar el cetro. ¿Saben qué es un cetro? Tiene que ver, hermano, con la vara de mando. ¿Ya? La batuta que lleva el que está al mando. El cetro, hermanos, tiene que ver con autoridad. Entonces, el amo tenía bajo esclavitud al pueblo. Ahora, hablando espiritualmente, obviamente estamos hablando aquí, hermano, de que la venida de Cristo iba a traer libertad a los que hemos sido esclavos del pecado. Satanás, ¿no? Y el pecado nos tenían bajo un yugo de esclavitud. Y Jesucristo dijo que vino para dar libertad a los cautivos, ¿ya? A los esclavos de Satanás, a los esclavos del pecado. O sea, a mí, un día yo fui libre, hermano, cuando creí en Cristo. ¿Sí? Entonces la venida de Cristo iba a traer libertad. Ahora, ¿cómo iba a ser esto? Como en el tiempo de Madián, dice. Recuerden que esta es otra historia que menciona Isaías. Eso está en Jueces capítulo 7. ¿Recuerdan de Gedeón? ¿Alguien ha leído por ahí? ¿Alguien pasó por ahí? Gedeón, un juez. En el tiempo de los jueces, habían líderes, hermanos, políticos que Dios levantaba. Y Gedeón fue uno de ellos. Pero era muy, muy temeroso. Y el Señor, hermano, le encargó que llame gente para que lo acompañe, ¿no? Y el Señor dio es mucho, ¿no? Y fue diezmando su ejército. Y fue diezmando hasta que quedaron 300. 300. ¿Qué iba a hacer con 300 hombres contra un ejército de miles de guerreros experimentados y armados? Pero, hermano, Dios le dio la victoria a Gedeón con 300 hombres. Entonces, hermano, la liberación viene de Dios para que Gedeón no se enorgullezca, que diga, no, pues yo capitán, no, gané tal. No, Dios lo hizo. Por eso aquí dice que seremos libres como en el tiempo de Madián, como en esta historia. Dios lo va a hacer, hermano. Dios nos va a hacer libre. Dios iba a traer liberación para el pueblo que estaba en esclavitud. Y por último, versículo 5, va a traer otra cosa cuando venga el Salvador prometido. Versículo 5 dice, Isaías 9:5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto, subraya también calzado, manto del soldado que vuelve de la guerra, todo manto revolcado en sangre, dice, usado en la guerra, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos calzados y esos mantos? Serán quemados. Pasto del fuego. ¿Saben qué significa pasto del fuego? Combustible. Para avivar el fuego, ahí van a echar esos zapatos y esos mantos después de que acabó la guerra. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que después de la victoria, después de la guerra, no iba a haber más pelea. Eso iba a traer PAZ. La venida de ese Mesías, de ese Salvador, iba a traer eso, PAZ. Paz, paz. Lo que anhela esta humanidad, lo que anhela el hombre, hermano, y lo que busca desesperadamente, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solo la puede experimentar aquel que ha recibido al Mesías, aquel que ha reconocido en Jesucristo a su Salvador, al Salvador prometido. ¿Listo? Entonces, miren, la venida de Cristo iba a traer luz, iba a traer gozo, iba a traer libertad, iba a traer paz,
¿no? Para el pueblo y para todo aquel que cree, ¿no es cierto? Nos iba a beneficiar también a los que hemos recibido al Mesías. ¿Cómo iba a ser posible todo esto el Señor? Versículo 6, el versículo más conocido y más citado en Navidad. ¿Qué dice el versículo 6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, no sus nombres en plural. Pero si dice su nombre en singular, pero menciona muchos nombres, algo quiere decirnos el Señor. Su nombre, su identidad de este niño, de este hijo que se nos da, iba a ser, dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, aquí encontramos cómo Dios iba a hacer posible que su pueblo disfrute de luz, gozo, libertad y paz. ¿Qué es lo que trae la Navidad? El nacimiento del Mesías. ¿Cómo lo iba a hacer posible? Hermanos, a través de un niño que nos es nacido. Esto habla, hermanos, de la humanidad del Mesías prometido. Tenía que ser hombre, tenía que ser humano y nacer como un niño. Tenía que ser concebido, pero no con la simiente de José, no con la simiente de un hombre, porque eso hereda el pecado. La naturaleza pecaminosa viene por la semilla del hombre. Pero este ser anunciado aquí 750 años antes que venga, antes que ocurra, ya iba a ser concebido, hermano, como todo ser humano, solo que sin pecado, porque no de la simiente del hombre, sino de la simiente de la mujer. El Espíritu Santo lo haría posible, hermano. El Dios Todopoderoso lo haría posible. Pero sería un humano de carne y hueso, hermano, como nosotros. Tóquese. Así, para poder ir y ocupar su lugar en la cruz. Para poder ocupar mi lugar, Él tuvo que venir como un niño. Hermano, por eso este cuadro, este es el cuadro que me acompaña todo el tiempo que estoy acá celebrando Navidad. Porque este es el árbol que usted debe adornar, hermano, en su casa. Si quiere armar algún árbol, aunque el árbol no tiene que ver nada con la Navidad bíblica. Pero este árbol sí, este madero, donde fue clavado en mi lugar aquel niño que nació para morir. Y yo me pregunto, ¿por qué es que Dios lo podía hacer? Como lo hizo con Adán, por ejemplo. Adán vino de 30 años ya, ¿no? Directamente a engendrar. ¿Por qué tuvo que venir como un niño? Ser concebido, 9 meses. Bueno, ser engendrado primero, ¿no? Por el Espíritu Santo. Y ser cargado por María 9 meses, por la Virgen, ¿no? 9 meses. Y nacer como un niño. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no apareció de 33 años y de una vez se fue a la cruz y nos haya dicho, ya, aquí estoy, voy a morir ¿Por qué? Hermano, Dios quería mostrarnos que este Mesías prometido tenía que ser 100% humano, de carne y hueso, experimentar todo el proceso del crecimiento humano, del desarrollo humano. La Biblia dice que Él creció y Jesús crecía, dice, en sabiduría, en estatura, ¿no? Crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Dios, hermano, quería enseñarnos cómo su hijo, que es el segundo punto que vamos a mirar aquí, ¿no? Aparte del niño, un hijo también nos es dado. Pero hablando del niño, quería mostrar, hermano, que como hombre, como ser humano, el Señor Jesús atravesó por todo el proceso de desarrollo y crecimiento como usted y como yo. ¿Para qué? Para experimentar, hermano, en carne propia todo lo que todo ser humano atraviesa en este proceso del desarrollo. Y dice Hebreo, por ejemplo, para ser nuestro sumo sacerdote y entendernos. Por eso debemos ir a Él, dice, confiadamente, porque Él nos entiende, ha pasado por lo mismo también.
Hermano, como ser humano, él tuvo hambre, tuvo sed. Él se cansó. Como ser humano, él sintió, a él le dolió. Él lloró, hermano. Lloró por Jerusalén cuando entraba, ¿no? En la entrada triunfal, ¿recuerdan? ¿No es cierto? Cuando él dijo, cuánto he anhelado untarte como la gallina a sus polluelos, y no quisiste, y lloró. Lloró por la dureza de corazón de su pueblo. Lloró frente a la tumba de su gran amigo Lázaro. Hermano, Jesús fue hombre. Tuvo la naturaleza pecaminosa. No tuvo la naturaleza pecaminosa. Tuvo la naturaleza humana, pero no la pecaminosa. ¿Entienden, hermano? De eso nos habla el niño que es nacido. Un niño nos es nacido. Pero también dice que Dios lo hizo así. Versículo 6, la segunda parte. Hijo nos es dado. En ese niño también se nos estaba dando el Hijo, la segunda persona de la deidad, hermano. El Hijo vino para ser también no solo 100% humano, pero también 100% Dios, 100% divino. Dice San Juan capítulo 1 que en el principio era el verbo, ¿no? ¿Y quién es el verbo? Jesús, Dios, la palabra. La palabra. Y dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Hermano, Jesús no solamente fue 100% humano, también fue 100% Dios. Él tuvo las dos naturalezas, hermano. Por eso cuando Él ascendió a los cielos, los ángeles le dijeron a sus discípulos, así como ven que ha sido llevado al cielo, así vendrá personalmente en carne y hueso, pero ya como el Dios glorificado, resucitado, vendrá, hermanos, a llevar a su iglesia, y vendrá con su iglesia después de 7 años a reinar a la tierra. Hermanos, Jesús, el Mesías prometido, fue y será 100% humano y 100% Dios. Dado, Hijo, ¿no? Hijo nos es dado. Y dice luego, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Bueno, el principado, hablemos del principado, del principal. Tiene que ver, hermano, más con lo que cargó sobre sus hombros. Su plan, hermano, su propósito al venir a este mundo como un niño y tomar forma humana era cargar en sus hombros la cruz y el pecado de toda la humanidad, hermano. Ese fue el principal propósito de su venida. Por eso no podemos desligar su nacimiento de la cruz. Porque si hay alguien que sabía que nació para morir, fue Él. Nosotros nacemos para vivir y nos aferramos a la vida, ¿no? Uñas y dientes, y damos todo por vivir unas horitas más. Pero Él nació para morir, hermano, y fue consciente todo el tiempo. ¿Sí? El principado sobre su hombro. Y miren cómo la descripción que hace Isaías de su identidad, de este Mesías prometido. Dice, y se llamará su nombre en singular, pero menciona a lo menos 4 descripciones de este nombre. Y van apareaditos. Aunque está separado aquí, admirable y consejero por una coma, sin embargo, la mayoría de los estudiosos dicen que es como los otros nombres, así, apareaditos. Iba a ser un admirable consejero, iba a ser Dios fuerte, iba a ser Padre eterno, iba a ser príncipe de paz, este Mesías. 4 descripciones de su nombre. Esto tiene que ver, hermano, en primer lugar, con el admirable consejero que es Jesús. Si hay, hermanos, si hubo alguien que pisó esta tierra, que fue realmente un admirable consejero, un consejero admirable, fue el Señor Jesús. Un consejero maravilloso, hermano, que vino y con su enseñanza, con su doctrina, guió a la gente a agradar a Dios. ¿Cómo podía agradar a Dios? Fue el admirable consejero.
Pero también su identidad tiene que ver del Mesías con el Dios grande, Dios poderoso, que es Él. Y esto nos habla, hermano, del poder que Él tiene. No solamente Él nos da consejo y nos guía, ¿no?, a la salvación, pero Él también tiene el poder para ayudarnos a seguir ese camino que Él nos muestra. Porque, hermano, ya hemos estudiado que su exigencia, su enseñanza es bien complicada, ¿no? Nos cuesta morir a nosotros mismos, renunciar a nuestros proyectos por mirar los proyectos de Cristo, por seguir el plan de Dios. Y Jesucristo dijo: si alguno ama a padre, madre más que a mí, no merece ser mi discípulo. No es digno. No puede ser mi discípulo. Si Jesucristo no es la prioridad en nuestra vida, no podemos, hermano, ser discípulos de Cristo. Y Él dijo: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede también. El que no se sacrifica. No estamos listos a sacrificarnos, hermano. ¿No es verdad? Pero Dios, hermano, nos muestra aquí que Él nos guía y Él es poderoso para ayudarnos. Él puede ayudarnos, ¿ya? Porque su nombre iba a ser Dios poderoso, Dios fuerte. Y también otro nombre que describe su identidad dice Padre eterno. Y esto es algo más tierno, hermano. Padre de eternidad quiere decir. Es decir, Él quiere, hermano. Él quiere ayudarnos. Él solo espera una decisión nuestra. Una decisión a su enseñanza, a su admirable consejo, a su guía, para ayudarnos, hermano, a vivir la vida que le agrada a Él. Y por último, la cuarta descripción de su identidad es que Él iba a ser el príncipe de paz. De Él viene la paz, hermano, la paz verdadera, la paz con Dios y la paz con el prójimo. Él vino para reconciliarnos con Dios, hermano. Esto es Navidad. El tener que, cuando nos felicitamos, ¿no?, seguramente a la medianoche hoy le vamos a decir al que está a nuestro lado en la cena, sea papá, mamá, hermano, tío, primo, ¿quién estará a tu lado? Suenan las 12 y suenan los cohetes y le vamos a decir feliz Navidad. Y al expresar, hermano, este anhelo de bendición para mi familiar, yo, hermanos, estoy diciéndole todo este concepto bíblico de Isaías 9, ¿ya? Que el nacimiento, que la venida, que el cumplimiento de la promesa del Mesías realmente sea una realidad en tu vida. Que haya luz, que haya paz, que haya gozo, que haya libertad en tu vida a través de aquel hombre, de aquel Dios que murió en la cruz en tu lugar, que vino para salvarte. Hermanos, si no hay ese concepto en nuestra mente al felicitar a nuestro familiar, hermanos, no es una Navidad bíblica. Esa sí es una Navidad pagana de repente, porque la Navidad pagana es para los paganos, para los que no son salvos, los que no han renacido, los que no entienden, hermano, lo que es y significa la verdadera Navidad, el verdadero significado de la Navidad, que es la venida, el cumplimiento del nacimiento del Mesías. Dios cumplió su promesa y nos envió el Salvador, y aquel es mi Salvador. No sé si será el tuyo, es tu decisión, ¿no? Pero es mi Salvador. Y cuando yo le digo feliz Navidad, te digo que el Salvador realmente te salve, ¿no? Perdone tus pecados, que realmente sea la prioridad de tu vida. Feliz Navidad, y que Dios te siga bendiciendo. Hermano, que este concepto bíblico que hemos mirado en esta profecía nos acompañe en la celebración de esta Navidad. Que esta sea una celebración diferente, que entendamos el verdadero significado de la Navidad, del nacimiento de nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar.